Castiñeira, economista. Ramiro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Para preguntarle por algo que vi el otro día en su cuenta de Twitter y después algunas repercusiones. Cuando se habla generalmente de la fascinación que hay hoy en el mundo por el desarrollo de la economía de los países nórdicos, Ujú. en principio digo, para tratar de entender, a ver, lo voy a explicar así. Estoy recibiendo bastante información de Dinamarca, porque mi hija está haciendo una experiencia allí. Y bueno, de última se ha creado una casa de periodistas, así que está como entrenada para mirar lo que ocurre, además de estar fascinada con la etapa que le toca vivir. Y veo que hay una gran cantidad de cuestiones que se dan allí, que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, bueno, no existe salario mínimo, como en Estados Unidos se paga por lo trabajado. Eh, Hay una fuerte habilitación para contratos temporales, etcétera, 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 ¿no? Y usted hacía una referencia a eso, ¿no? En el sentido de que el desarrollo social de estos países tiene un enfoque que parece como hasta curioso e inaceptable para los argentinos, en el modo en que los argentinos suelen ver el tema de la cuestión del confort y sobre todo cuando se discute el tema de la presión impositiva, ¿no? Sí, mira, con Argentina, viste, está fundada en mitos, ¿no? Ujú. Algunos que son inocentes, como si el caballo de San Martín era blanco, o si había paraguas en 1810, y otros que ya después empiezan a ser no tan inocentes y hasta confunden a toda la población. Uno de ellos es decir que los países nórdicos son socialistas. Es un error conceptual impresionante de países que tienen una libertad económica, es decir, podés importar lo que quieras, podés comerciar con quien quieras, podés ponerle el precio de tus productos a lo que quieras, hay un respeto irrestricto a la propiedad privada, y al mismo tiempo, no solo libertades económicas, libertades individuales, Mm. podés el tema del aborto, de la eutanasia, el tema de la droga, lograron libertades individuales que países desarrollados no lograron. ¿Qué Ujú. te quiero decir con esto? La combinación de libertades económicas e individuales hace de los países nórdicos un, una meca del liberalismo, ¿no? Ujú. Te muestra de los logros que permite, a los cuales permite llegar el liberalismo. Una vez que el liberalismo logra los resultados, que es riqueza para toda la población, te genera un nivel de ingresos que después los nórdicos deciden tener un Estado grande, si querés, ¿no? No es el Estado que proponen los americanos, donde es el Estado mínimo, si querés, o tampoco mínimo, pero sí es Ujú. un Estado que cuando lo comparas con Europa, evidentemente no están dispuestos a ciertos gastos. Y los nórdicos, dentro del mundo de Europa, son los que están dispuestos a un mayor nivel de gasto público. Pero lo que quiero marcar acá es no poner el carro adelante de los caballos. Ujú. Primero, para tener un Estado grande, vos necesitas tener una economía privada que genere ingresos, que te permita pagar impuestos para así después eh, eh, tener un Estado grande. Y la diferencia no es menor, porque los argentinos a veces quieren tener, o hablan, ¿viste? Quieren tener el Estado gigante de los nórdicos sin ninguna de las libertades económicas que te Ujú. permita forjar muchas empresas y en consecuencia tener empresas que son las que pagan impuestos y son las que terminan sosteniendo el Estado grande, ¿no? Entonces, esa es la moraleja que en Twitter, ¿no? Es @recas1, R de Ramiro y Cas de Castiñeira, y uno porque cuando saqué la clave de la primera vez apenas salió Twitter me lo olvidé. Entonces tuve que inventarme una. Eh, Estamos con problemas. ¿Qué mañana hoy, eh? Se cortó. Y debe estar debe estar en el. Es una pena, porque bueno, quiero ir a la cuestión más, más importante, ¿no? Bueno, etapa de Bloomberg del día de hoy. Estoy hablando con Ramiro Castiñeira, vamos a ver si economista, vamos a ver si recuperamos la comunicación.
La tapa de Bloomberg está dedicada a la determinación del presidente de llevar a Pichetto como su compañero de fórmula, candidato a vice. Roberto dice, muy divertido el programa de hoy, muy bueno como siempre. Gracias, Roberto. Y le preguntan acá, por lo menos, ¿no? Al concejal Rodríguez, porque no lo va a aconsejar a consolar a Ricardito, o se consolan mutuamente. Es que, ¿saben qué pasa? La elección de este año es mucho más que una elección de quién será y quién no será. Es una elección en la que se va mucha gente a la casa, en todos los ámbitos. Recuperamos la comunicación con Ramiro Castiñeira. Bueno, vos nos decías en relación a esto, entonces, digamos, qué interesante sería poder, digamos, abordar de verdad lo que efectivamente ocurre y cómo se han construido esas economías, aunque hay parámetros distintos. Una cosa es Noruega, digamos, ¿no? Que tiene Statoil y que tiene la riqueza del petróleo, y otra cosa son Suecia o Dinamarca propiamente dicho. A ver, sí, quizás Noruega hace una diferencia con su fondo que tiene gracias al petróleo, ¿no? Un fondo público que está todo invertido en activos extranjeros y que termina otorgando es no un gran fondo de inversión para todo el Estado que termina financiando parte del gasto público de Noruega. No obstante, al resto de los nórdicos tampoco, no es que no le va mal, ¿no? No. O sea, todos ellos tienen una calidad de vida que es envidia incluso dentro de los propios países europeos. Pero bueno, era marcar eso, ¿no? Marcar el mito que hay sobre los nórdicos, que son países, que en Argentina el mito dice que son países socialistas, y yo ahí te marcaba de que la libertad económica y la libertad individual hace que sea uno de los países más liberales, y por producto de ese liberalismo que genera riqueza, permite después pagar un Estado grande. Claro. Bueno, te traigo a lo nuestro, el presente. Ayer hubo una reacción fenomenal casi sobre el cierre de la actividad financiera en la República Argentina al conocerse que Pichetto es el compañero de fórmula del presidente Macri. ¿Vos crees que esto fue como un pico ayer, que hoy puede sostenerse? Porque además ayer también fue un día de vencimiento de letras que pasó completamente desapercibido en el panorama de la lectura económica de la Argentina. Mira, ¿qué está sucediendo en los mercados? Evidentemente los mercados le tienen pánico a Cristina, no es necesario aclararlo. Cristina tiene 8 años de prontuario económico, y el Fernández que lo acompaña tiene no menos de 7 años de contradicciones. No, pues tuvo 7 años criticando el kirchnerismo y al último minuto se sube al barco. Entonces hace que, 8 años de prontuario económico y 7 años de contradicciones, hace una combinación de que la incertidumbre reine en esa plataforma. Y después, del otro lado, evidentemente se amplió la coalición, busca meter a todo el mundo, ¿no? Ya no solo tenés al PRO y a los radicales, sino también tenés al peronismo dentro de Cambiemos. Y ahí me parece que lo que hay que hacer la lectura es que la grieta en Argentina no es peronismo o antiperonismo, la grieta en Argentina es la misma de siempre, es si queremos ser un país socialista o un país capitalista. Esa grieta de que en el mundo se dirimió todo el siglo pasado y el resultado fue la caída del muro de Berlín, que es cuando terminó esa discusión. Bueno, en Latinoamérica en particular esa discusión no culminó en 1989 cuando cae el muro de Berlín. En Latinoamérica arrancó tarde, vos fíjate que la Revolución Rusa, todo lo que fue el socialismo en Europa arrancó con la Revolución Rusa y terminó con la caída del muro de Berlín. Para ponerle fechas fue 1917-1989. Y si vos te venís a Latinoamérica, la revolución socialista arrancó con el Che Guevara en Argentina, ¿no? Haciendo la revolución cubana, ¿no? Que estamos hablando de 1957. Claro. Y no obstante, en Latinoamérica, así como arrancó mucho más tarde, décadas más tarde, en Latinoamérica lo que había iniciado Europa, cuando en Europa terminó, en Latinoamérica no terminó, y lo tenés muy en evidencia con un socialismo destructivo, no solo en Cuba, cortando todo tipo de libertades, incluso hoy, sino también lo tenés en Venezuela,
donde Venezuela se desangra nuevamente por un proyecto socialista, ¿no? Entonces, ahora te traigo a la Argentina. En la Argentina todavía está coqueteando, así como arrancamos la charla, que la Argentina no sabe ni muy bien qué es el socialismo, a punto tal que se confunde con un nórdico, cuando la realidad que el socialismo es Cuba y Venezuela. Entonces, esa discusión no solo no terminó, sino que todavía cada 4 años Argentina se pregunta si quiere ser capitalista o socialista, y este año nuevamente se lo está preguntando. Y cuando hablamos de socialismo hablamos, ya te digo, de Venezuela, porque el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, no solo coqueteó 8 años con el chavismo, el castrochavismo, sino que cuando ya todo el mundo dijo, pará, esto ya es una dictadura, ya hace rato que no hay elecciones en Venezuela, porque bueno, Venezuela pudo haber elegido en algún momento de manera democrática a Chávez, pero después a Maduro, una vez que se le cayó los votos, lo único, apenas llegó, cerró el Congreso y después nadie más pudo votar. Cuando se terminó el plazo, bueno, ya todo el mundo dice, mirá, todas las elecciones que hacen es nada más que una dictadura eso. Cuando todo el mundo sacó eso de conclusión, fue cuando Unidad Ciudadana, Unidad Ciudadana, el PT de Brasil, el Podemos de España, o sea, todos los partidos directamente socialistas del resto del mundo, apoyaron explícitamente la dictadura de Maduro. Y bueno, eso es lo que está sucediendo hoy en Argentina, donde a ver qué proyecto qué proyecto económico quiere Argentina. Si quieren apostar, como hacen algunos países latinoamericanos, al socialismo, o si quieren intentar sumarse al capitalismo y a la globalización, que es lo que permitió, como a Noruega y los países nórdicos, una gran calidad de vida. Claro, bueno, ahí digo, a ver, me parece que la definición por el capitalismo tiene también distintas lecturas según las culturas, ¿no? Es decir, indudablemente, ¿quién podría negar hoy que China es un país capitalista? Sin embargo, es un país de fuerte concentración autoritaria, con partido único, persecución de opositores, control de Internet, lo cual me parece que también que es correcto que nosotros ubiquemos lo que está pasando en la Argentina entre un proyecto democrático y un proyecto no democrático, que en definitiva, como vos decís, es lo de Venezuela, es lo de Cuba, pero también es lo de China, ¿no? Por ejemplo, China es una situación extraordinariamente contradictoria. Sin embargo, en realidad, yo no quiero correr el riesgo de analizarlo con mi cultura y mi mentalidad, porque por alguna razón a los chinos el tema del partido único hoy todavía le sigue funcionando, ¿no? Sí, a ver, para marcar en China, coincido con vos, a ver, China es muy especial. No hay duda de que China se murió de hambre con el socialismo. La mayor parte que de las muertes que genera el socialismo en el mundo están en Rusia o están en China, ¿no? Cuando Mao hace esa aventura comunista, lo único que hizo fue hambre y miseria en China, y cuando muere Mao, más o menos a principios de los 70, es cuando China empieza a salir espantado, obviamente, del comunismo, principalmente, o si querés, claramente en lo económico, a punto tal de que en los 90, no, disculpame, en los 2000, China por primera vez empezó a reconocer la propiedad privada, y al mismo tiempo también el resto del mundo la reconoció como dentro de la Organización Mundial de Comercio. Obviamente no juega muy limpio todavía en términos de comercio, y por eso la pelea con Trump, porque a ver, China quiere exportar a todo el mundo, pero Estados Unidos y muchos otros países no pueden ingresar a China. Vos sabés muy bien que Google no existe en China, no existe Facebook, no existe Twitter, es decir, y no obstante, tenés millones de productos chinos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es que después China jamás paga patentes, que Estados Unidos, Alemania, Japón invierten en desarrollo y en tecnología, y una vez que terminó de hacer la Apple de Estados Unidos, lo único que hace China es comprar uno, copiarla entera y hacer su propia computadora, ¿no? Entonces, no es que China juega limpio. Eso
Es decir, no juega limpio, no hay duda que empezó a apostar al capitalismo, y cuando empezó a apostar al capitalismo los argentinos empezamos a hablar del crecimiento a tasa china, porque empezaron a crecer, pero en las libertades individuales, así como nosotros hablábamos de los nórdicos que tenían un nivel de libertad individual que ni siquiera desarrollados lo lograron, bueno, libertades individuales en China son pocas. De hecho casi ni votan, ¿no? O por lo menos el sistema de votación, donde lo máximo que puede llegar a votar es el intendente, y el intendente vota al gobernador, y el gobernador vota ni siquiera al presidente, vota al partido único, y dentro del partido único, o sea, siguen escalando hacia no, es como que la representación está media puesta en duda, pero lo que sí es un proceso donde China está avanzando, ganando libertades gracias al desarrollo que le permitió el capitalismo. No, sin duda. Bueno, ahí hay a ver, ningún proceso es totalmente dinámico, o siempre es corsi y ricorsi, ¿no? Y ellos tendrán que hacer su propia evolución cultural, en el sentido de entender, digamos, la génesis de lo que es la convicción democrática, que es el fruto de una ideología occidental. No va a ser sencillo, vas a ver cómo serán los tiempos. Bueno, Ramiro, te agradezco el tiempo y la ilustración. Gracias, buena jornada. Por favor, saludos. Hasta luego. Bueno, en este momento ustedes saben que hay una serie en Netflix